Bueno, como usted sabe, todos lo sabemos, sistemáticamente están las amenazas de Donald Trump contra nuestro país y contra mucho más que nuestro país, otros países, etc. Y entonces está ahorita con la idea de que atacaría vía terrestre a los cárteles del narcotráfico. Y por supuesto, cuando habla de eso, inevitablemente pasa México por delante. Trump y su gabinete han insistido en los últimos días en que Washington no dudará en usar su poderío militar para defender su seguridad nacional. ¿Cómo lo dijo? We are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country, but the cartels are running and they're killing 250, 300,000 people in our country every single year. The drugs, it's horrible. It's devastated families. You know, you lose a child or a parent. I mean, parents are dying too with drugs. Bueno, ante esto, hoy la presidenta, pues claro, hay que hacer acuse de recibo luego, ¿no? Solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores reforzar la comunicación con el gobierno de Estados Unidos. Es parte de su manera de comunicar, pero de todas maneras le pedí ayer al canciller Juan Ramón de la Fuente que pudiera hacer contacto directo con el secretario de Estado, con el secretario del Departamento de Estado, y si es necesario hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación en el marco que hemos explicado ya en varias ocasiones. Bueno, un grupo de 75 demócratas, esto es muy importante, ¿eh? Un grupo de 75 demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, fíjese lo que hizo, ahí tiene usted la carta, envió una carta al secretario de Estado Marco Rubio rechazando cualquier posible intervención militar en nuestro país. Es que esto es muy importante, por fin, perdone que lo diga, se empieza a ver el lobismo mexicano o algo parecido entre los congresistas, las y los congresistas. Los legisladores advirtieron que una acción militar unilateral contra México será desastrosa y que violaría la soberanía mexicana, entre otras cosas. Bueno, hablemos del tema porque da muchas vueltas este asunto, como usted y yo lo sabemos. Marisol Ochoa es experta en seguridad. Querida Marisol, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Javier, qué gusto escucharte. Feliz año. Para Lo mejor ti. de lo mejor para quienes nos ven y nos escuchan también, para ti, por supuesto. Para ti, por supuesto, Marisol. A ver, ¿cómo tenemos que interpretar ahora si ahí vienen? ¿Es una amenaza más? Lo que pasa es que fue como muy explícito, ahora habló en términos de, ¿no? Por tierra, ¿no? Terrestre. A ver, ¿cómo ves las cosas, Marisol? Adelante. Mira, yo veo dos cosas que no extrañan desde la relación. ¿Te acuerdas hace tiempo que decíamos nada será suficiente para Trump? Sí, claro. Y si analizamos la racionalidad política que ha llevado a cabo en los últimos, vamos a decir, meses, siempre ha jugado la rivalidad y la tensión. A ver, yo pienso en dos cosas y esta nueva forma en la cual empieza a tensionar la relación y obviamente lo que vimos esta semana con Venezuela, pues obviamente preocupa, pero también pensar que esta vecindad que México y Estados Unidos tiene, y hoy por hoy decir por tierra, a ver, pensar lo que implica, Javier, nada más, el simple hecho que lo hemos vivido nosotros, hemos sido testigos de la condición tan compleja, capacidad de fuego del crimen organizado a nivel territorial, en el caso mexicano, bueno, yo creo que de aquí hay una suerte de extralimitación del argumento, la dimensión que me quieras plantear. Por otra parte, a ver, cuando uno va pensando este tipo de alguna otra manera de intenciones y cuando uno habla de, bueno, entrar a suelo, cómo entrar a suelo con una intervención unilateral, ¿qué se pone en juego, Javier? Y hay que ser muy francos. La primera relación que tienes es el tema migratorio. Lo que pones en tensión es el tema comercial. Lo que pones en tensión sería una gran, y hay que decirlo claramente, ¿no? Él habla de muertes y habla de cuestiones que han ocasionado, obviamente, el crimen organizado, las pérdidas, tanto en México como en Estados Unidos. Hombre, vamos a decir, qué gran contradicción y me quedo perpleja. Vaya, estamos hablando de un líder, de un mandatario de Estado. Y que voy pensando contigo que de alguna otra manera estas formas de tensionar no están contribuyendo definitivamente a cuestionar el grado que existe actualmente entre México y Estados Unidos en cooperación bilateral en materia de seguridad, en materia, vamos a decirlo, de deportación, en materia de inteligencia, en materia, vuelvo a decir, migratoria. A ver, estamos también muy claros de todo lo que ha sucedido en tema de capacidad de fuerza y fuego, donde gran parte del reforzamiento de la lógica criminal, y le hemos platicado en tu espacio, ha sido por armas de Estados Unidos. A ver,
todo lo que implicaría este tipo de ideas que un poco se sueltan para tensionar, pues claro que de alguna otra manera habría que pensarlas. Voy al segundo punto. Ajá. En una preocupación muy clara de estos 75, que no es nada menor, lo acabas de decir tú muy bien, a ver, son 435 congresistas. De esos 75 habrá que decir que hay voces y habrá otras, uno que otro republicano, que empieza a ver, y me da mucho la impresión, de esta tensión de romper contrapesos, Javier, de al mismo tiempo trastocar institucionalidad dentro de Estados Unidos, que también no es cosa menor. Y un poco esta extralimitación de funciones que se están dejando ver por parte del presidente Trump, yo creo que un poco sí, vamos a decirlo en un término de estas retóricas que está utilizando y que el caso de Venezuela, por supuesto que a todos nos deja cuestionándonos muchas cosas sobre la cuestión, vamos a decir, de los límites legales y la forma de racionalidad de orden con cualquier visión o intención que pueda tener un grupo, facción, sobre ciertos intereses. De ninguna manera, Javier, podríamos nosotros de alguna manera demeritar las formas en las cuales se está conduciendo este tipo de relación, pero al mismo tiempo también pensar, vamos a decirlo, los límites y consecuencias de este tipo de situaciones, habrá que decirlo, no son nuevas, porque la tensión siempre y la rivalidad han sido parte de la estrategia, parte de la presión, parte del exponer por parte, de alguna otra manera, del presidente Trump. Pero por otra parte, cuando uno lee la carta de los demócratas que ahorita la tienen, pues obviamente lo que se pone en juego, habría que pensarlo, es claramente preocupante. Y estamos hablando de una sinergia de vecindad, a diferencia de otras constituciones o relaciones bilaterales que pueden existir. En el caso mexicano con Estados Unidos, pues un poco lo que le duele a uno le duele al otro. Y al mismo tiempo las formas de reacción generan una contrarreacción muy importante. Yo un poco diría hasta qué punto, vaya, esta forma en la cual se expresa el presidente y de alguna otra manera extrapola los límites de las intenciones y al mismo tiempo del panorama y el conocimiento de lo que está pasando del lado mexicano, pues un poco, no sé si nos deja cuestionándonos, bueno, la magnitud de lo que está diciendo. Es un poco la cuestión y las consecuencias gravísimas que esto implicaría, más allá de términos diplomáticos, vamos a suponer, ¿no? En términos de una intervención, vaya, es un poco ahí donde pedimos, bueno, a mí me extraña mucho las formas en las cuales hoy por hoy, estas formas de decir, de exponer, de prácticamente, vaya, los límites creo que ahorita son algo muy importante y que el Congreso empieza de alguna otra manera a mostrar. Y esto es importante, al menos también que muestra una preocupación por parte de cómo se está haciendo la política en Estados Unidos. Oye, a ver, pensemos un poco del lado mexicano ante esto. De repente uno alcanza a ver ahí a personajes importantes de Morena con una actitud bastante belicista. No lo estoy calificando, trato de definirla. Que incluso se manifiestan en contra de lo que pasó en Venezuela, hacen manifestaciones, movilizan a su gente. ¿Habrá conciencia de lo que esto puede significar y de lo que esto le ayuda o no le ayuda a la presidenta, sin por esto querer decir que debe de haber una actitud pasiva o sometida? Yo estoy contigo, creo que en estos momentos, estas formas de entender la racionalidad política en todo lo que implica en su dimensión nos está faltando. Y lo digo en un tono muy crítico, Javier. La forma en la cual, de alguna otra manera, la reacción que tiene que ver más, y lo digo claramente, ¿no? De estar a favor o en contra, de movimientos o no. A ver, hay que entender claramente el panorama y la situación de fondo de lo que está ocurriendo en el caso mexicano. Y cómo, de alguna otra manera, empezar a proponer una relación que pueda preocuparse por lo que realmente hay que cuidar. Y más allá de filias y fobias políticas, y más allá de ideologías, y más allá de este tipo de reacciones, un poco yo creo que habría que matizar y entender este tipo de relación que se está construyendo y cómo estamos reaccionando frente a ella. Y yo coincido en lo que acabas de mencionar. Creo que hay el tacto y el pulso político de este tipo de reacciones. No contribuyen a construir de alguna otra manera ni diálogo ni propuesta, Javier. Pareciera ser que de pronto no estamos entendiendo de fondo lo que está ocurriendo y cómo deberíamos de construir una respuesta, vamos a decirlo claramente, estratégica y prioritaria de lo que verdaderamente implica proteger, de lo que implica contener y lo que implica corregir. A ver, nadie puede discutir lo que tenemos en una historia y principalmente, y lo hemos platicado, en las condiciones de seguridad en materia principalmente de crimen, de corrupción que hemos estado viviendo y que de alguna otra forma por los años, muchas décadas, casi, pues obviamente en algunos momentos es cuestionable y que se han hecho de alguna manera esfuerzos, habrá que decirlo, sí,
que hoy por hoy de alguna manera se van restableciendo mecanismos de cooperación entre México y Estados Unidos, pero creo que habría que un poco salir de este anacronismo, si me permites la expresión, donde de alguna otra manera muchas veces este tipo de reacciones más ideológicas, más pasionales y más emocionales, pues realmente no remiten al problema crítico de fondo que tendríamos que estar pensando y al mismo tiempo, voy a decir así, aplicar el discernimiento en esta relación bilateral que está hoy presente y que al mismo tiempo está presionando con este tipo de estrategia que habrá que decirlo, se veía venir. Claro. Se veía venir las tensiones, Sí, no. Javier, lo sabemos, es el estilo de Trump que ha ido creciendo y que hoy por hoy se va extralimitando a ciertos momentos y ciertas situaciones donde México debe de saber cómo reaccionar. A ver, déjame plantearte dos asuntos finales. Primero, es muy difícil saber si lo va a hacer o no lo va a hacer. El gobierno mexicano, yo creo que no podemos negar que ha hecho un gran trabajo en materia de tratar de reducir los temas de la violencia. Es una estrategia distinta de la de López Obrador, pero ¿tú crees que haya metido ahora sí que el diente, para decirlo de manera muy doméstica, en el proceso de la relación narcotráfico-política, narcotráfico-empresarios, y que eso es lo que esté esperando Donald Trump, más allá de que le manden a 50 personajes ligados a la delincuencia organizada que están en cárceles mexicanas? Yo diría que el punto, voy a decirlo, final, Sí. podría apuntar hacia allá. Una decisión mucho más contundente, mucho más evidente, que realmente puede evidenciar una suerte de desarticulación, de contención y reconocimiento, que pareciera ser que es algo que poco a poco, como dices tú, ¿no? Ha habido acciones, nadie lo niega. Ahí tenemos los procesos, la coordinación de inteligencia, las detenciones, los envíos, de alguna otra manera, el recuento de homicidios, haya sido como haya sido, y podemos cuestionar o no, pero el esfuerzo está. Pero creo que en la agenda de Estados Unidos, bajo ciertos criterios, y lo podemos decir en este horizonte de objetivos que plantearon desde el inicio, no es nuevo, creo que la cuestión de ser más contundentes implicaría este tipo de presiones. Yo coincidiría un poco en esa, voy a decir, racionalidad que quiere resultados mucho más tangibles. La pregunta es hasta dónde será suficiente. Y el punto es, hoy por hoy, este quiebre para decir cómo se debe o cómo Estados Unidos está pidiendo realmente la contención y la desarticulación de redes ilícitas de crimen organizado y las redes de contubernio, que las hemos platicado claramente, y las cooptaciones de espacios territoriales que en algunos lugares todavía existen, subsisten y se reproducen. Me da la impresión, y me gustaría pensarlo en ese tenor, que este tipo de anuncios y este tipo de tensiones que un poco se sustentan, que no son las mejores, pero que se están dando, estarían en ese sentido de llevar hacia allá una reacción mucho más contundente por parte del gobierno mexicano en materia de seguridad. Bueno, a ver, la otra es, pues es no digo que es un volado, ¿no? Pero es un poco como es entrar en un terreno especulativo muy difícil de poder establecer bases sobre él, ¿no? Pero ¿tú crees que lo vaya a hacer Trump o no? Yo te soy muy franca y lo diré mucho en este título de futuros posibles. Sí. Me da mucho la impresión de que se apuesta a los futuros inciertos. Es decir, las relaciones que creo que México y Estados Unidos han compartido en materia de seguridad por muchos años, no es nuevo, la gente que está, la gente que ha estado y la gente que lo ha analizado, Sí. sabe lo complejo de los espacios, sabe lo complejo de las reacciones completamente inestables en muchos casos y azarosas, poco calculadas, si me permites el término de esta política aritmética en materia de seguridad, que de alguna otra manera nos ha llevado a estar en estos paradigmas y en estas complejidades donde no se ha podido contener. Por más que, si tú analizas los sexenios, ha habido materia, intervención, apoyo económico, luego estrategia, capacitación e inteligencia. Yo diría más bien que la cuestión aquí es un poco el gran riesgo de lo incalculable. Y yo no creo en ningún momento que quien dirige de alguna otra manera en materia de seguridad de Estados Unidos desconozca y sepa las implicaciones que hay en este sentido. Yo me quedaría todavía ahorita, si me lo permites, en un caso muy excepcional, de una suerte de presión, una suerte de anuncio y nuevamente una cuestión de subir el nivel de reacción por parte del gobierno mexicano para ver acciones mucho más específicas. Sí. Porque definitivamente cuando lo dices en voz alta preocupa. Claro. Preocupa el gobierno americano lo que pasa, ¿no? Sí. O mucho. Sí, claro. Y sí, yo estoy ahí, pero ya llevar o ejecutar una acción en un terreno que no ha podido ser contenido por muchos años, por muchos factores, habrá que decirlo, y lo hemos aquí dicho, creo que lo conocen muy bien. No es de ninguna manera, no son ajenos, no son inocentes, y tampoco implicaría que esto, voy a decirlo así, estoy especulando. Sí. En un primer momento, los riesgos son enormes. Sí.
sin la menor duda. Te mando un gran saludo, Marisol, que tengas buena noche, buen fin de semana. Igualmente por allá, abrazo Gracias. grande. Para ti, gracias, Marisol.